Actualmente se desconoce por qué existe síndrome de ovario poliquístico. De 10 mujeres, 2 o 3 lo sufren. Todo viene derivado de un estilo de vida. El 28% de estas mujeres que tienen sobrepeso, el 60% al 80% tiene resistencia a la insulina, empieza a tener desajustes hormonales. Infertilidad, obviamente no va a poder tener hijos, no hay ovulación, va a tener diabetes tipo 2, va a tener cáncer de endometrio, pueda tener un poco de calvicie o vello facial. No hay una solución para síndrome de ovario poliquístico. Welcome to Strongcast. Amigos de Strongcast, bienvenidos a un episodio más, como cada miércoles, su amigo Marco y nuestro buen amigo y coach Juan. Amigo. Un gusto, amigo, saludarte. Gustazo, amigo. Como cada jueves. Como cada grabando, jueves. Miércoles transmitiendo para ustedes, aquí presentes. Y digo jueves porque venimos justamente de nuestros TikToks en vivo, que se la sigue rifando la banda. Muy bien. Hoy nos apareció un dato bastante interesante, por ahí nos los compartieron en producción, que tuvimos más del 87%, o sea, somos la marca, o bueno, los streamers, que tienen mejores resultados en el 87% de las marcas que están como en nuestro nicho, lo cual es gracias a todos los que nos escuchan, ven, se suman. Entonces está padrísimo seguir con esas interacciones, ¿no? Sí, no, una cosa impresionante. Me agrada mucho interactuar en los live. Son preguntas interesantes porque pues son detalles, ¿no? Son detallitos y a veces son importantes. Entonces me gusta mucho convivir con la gente, cómo interactúan, hacemos preguntas, contestan ellos también. O sea, es algo muy, muy padre, muy divertido, tanto en TikTok como en Instagram. Ojalá los que no se hayan podido conectar ya, vayan y se conecten en algún momento. Amigo, en la temporada de los episodios pasados, estuvimos con esta temática de la mujer. Ya hablamos de un principio que era, pues bueno, conocer un poquito más a la mujer, todo era lo que era el entrenamiento. Decíamos la mujer no es un hombre chiquito ni es un hombre pequeño. Después venimos con el tema del ciclo menstrual. Fueron 2 partes. Parte 1 donde se empezó a hablar más acerca de, y la parte 2 donde ya se profundizó más como en cada una de las etapas, las hormonas, el impacto que tienen justamente en todo este tema de la mujer, ¿no? Ok, sí. Y hoy, amigo, estamos ya por finalizar esta, pues ni siquiera trilogía, un cuarteto de episodios, que es el número 3, que toca hablar de lo que es justamente el tema de los anticonceptivos y el síndrome de ovario poliquístico, ¿no? El SOP. Claro. Cómo todo esto tiene un impacto en la mujer, pero también qué juega o qué hay detrás de, y cómo tiene que sobrellevarlo la mujer basado, pues a lo mejor en su entreno, en su comida, en su alimentación, en fin. Efectivamente. Bueno, pues para saber bien dónde está todo este asunto de síndrome de ovario poliquístico, vamos a hacer una retroalimentación muy pequeñita sobre lo que son los folículos, ¿ok? El folículo de la mujer es la parte donde se va a hacer la ovulación, ¿ok? Primero es un folículo que por el desarrollo de ciertas hormonas, como ya lo habíamos platicado, que es la LH y la folículo estimulante, que es la FSH, va principalmente a trabajar esta, que es la FSH, como estimulante del folículo. Hormona, folículo estimulante. Va a llegar esta hormona al folículo para poder hacer que pueda ser fuerte para tener una ovulación. ¿Ok? Llega esta hormona a unas células granulosas, se llaman así, células granulosas, a que estas células granulosas se hagan más fuertes para poder ser fértiles para el ovario, ¿ok? Bueno, no fértiles, pero para ser sustentable para el ovario, ¿sale? Entonces, este folículo va a crecer y va a haber varios folículos que van a estar metidos en todo este proceso, pero solamente un folículo va a ser el predominante para poder hacer que haya ovulación, ¿sale? Okay. Muy bien. Hay la hormona LH. La hormona LH va a llegar a unas células que se llaman teca. La LH en mujer llega a la teca y en el hombre llega a una célula que se llama célula de... Ay, se me fue el nombre, ahorita te lo recuerdo. Pero la célula teca
que es en la mujer, va a producir testosterona, la célula teca. ¿Ok? Cuando llega la LH, va a hacer una aromatización para producir estradiol, los estrógenos. ¿Ok? Entonces, lo que va a pasar es que va a ser un orden para empezar a hacer una ovulación. ¿Sale? Entonces, por eso son importantes estas dos hormonas, lo que ya habíamos platicado anteriormente. La folículo estimulante estimula los folículos y la LH llega a la teca para que no se haga testosterona, sino por la aromatasa, una enzima proteica que se aromatasa, pasa de testosterona a estradiol. Y de ahí vienen los estrógenos. De ahí vienen los estrógenos, ¿ok? Entonces, en la fase folicular de la mujer, que son los folículos, hay más estrógenos o más estradiol por todo esto que acabo de mencionar. ¿Sale? Hasta ahí vamos bien. Entonces, hay varios folículos que se estimulan, pero solamente uno va a ser ovulado. Va a tener la ovulación, ¿ok? En esta fase, la última fase donde ya está un óvulo y está todo un ecosistema de células granulosas rodeando este óvulo tiene que salir. Cuando sale, se llama ovulación. ¿Sí? ¿Vamos bien? Okay. Estamos hablando de puro folículo, no estamos hablando de todo el ciclo menstrual. Es que hay que entender eso, aunque ya lo vimos en los episodios anteriores, pero para tener el contexto de lo que viene. Es que en los episodios anteriores casi no hablé del folículo, sino más como de las hormonas, cómo suben, bajan, pero yo creo que eso ya quedó claro en el anterior. Así es. Nada más estoy hablando de los folículos porque es importante, porque de aquí aquí es donde se hacen los síndromes de ovario poliquístico o los quistes de los folículos, por eso estoy explicando ahí. Entonces, en el folículo, cuando ya está bien con el óvulo, tiene que sale el óvulo y eso se llama ovulación. Cuando sale el óvulo, pues queda listo para que llegue un esperma y lo pueda fecundar y lo lleva al endometrio, a la matriz, para hacer al bebé. El folículo, sabemos que, vamos a poner aquí, este es el folículo, aquí está el ovario, sale el ovario y el folículo que queda pasa a producir progesterona, que es la fase lútea del ciclo menstrual. ¿Sí? Okay. Ese folículo que ya salió va a estar ahí presente toda la fase lútea porque está esperando a que haya un esperma que ovule y la progesterona que tiene este folículo es la que hace que sea fértil y mantenga el bebé en el ese folículo está esperando, va a estar ahí hasta que ese óvulo sea fecundado por un esperma y va a estar ahí hasta segregando progesterona para que con la progesterona se pueda. De que sea fecundado, obviamente, pues de lo que ya nos habías dicho en el episodio anterior, que sea lo que mantenga todo el proceso de, digamos, embarazo, ¿no? Todo el ciclo de mantenerlo ahí, ¿no? Sí. Ok, bien. Cuando supongamos que no hay embarazo, el óvulo... El desprendimiento y todo lo que pasa. El óvulo muere. Y lo que estaba como anteriormente como folículo, que ya pasa a casi degradarse y se empieza a degradar, bajan los niveles de progesterona, no hubo ovulación, bajan los niveles de estradiol también, no hay hormona folículo estimulante porque eso es para estimular los folículos, no hay LH porque eso es para producir de la testosterona aromatasas para poder hacer el estradiol, ya no están estas hormonas. Y entonces empieza la menstruación. Eso es como es en los folículos y en el óvulo. ¿Ok? Sí. ¿Sale? Entonces, ya que se entendió esto, es como se hace todo el proceso hormonal en los folículos. ¿Sí? Bueno, pues como dije, hay muchos folículos que se estimulan. Estos folículos que se estimulan, hay uno que nada más es el predominante, que puede ser el de la ovulación, y los otros que no terminan suelen hacerse quistes. Okay. ¿Sí? Pero estos quistes pueden salir del cuerpo en 2 meses, 3 meses, o en el mismo embarazo, supongamos que se embaraza, pues estos quistes se van. Que de hecho muchas mujeres que han tenido el tema del SOP afirman que después del embarazo como que se curaron o desaparecen.
¿no? Pero fíjate, una cosa es el síndrome de ovario poliquístico y otra cosa ovario poliquístico. Quístico, sí, son cosas diferentes. Son dos cosas diferentes. Ok. Entonces, seguramente fueron quistes que fueron ovario Sí. poliquístico. Ok. ¿Sale? Y sí se curan exactamente después del embarazo, sale. O con un correcto ciclo menstrual, otra vez empiezan a limpiar esto y pues salen en la misma menstruación. Bien. ¿Sale? Entonces, esto es súper importantísimo. Voy a ver si no se me olvida algo, chicos, porque son temas muy... A nosotros se nos olvidó La tablet otra vez. el iPad, amigo, otra vez. Chihuahuas, otra vez, amigo. Granulosas, perfectamente Nos agarras bien. en curva ahí con... Todo perfectamente bien. con ¿Ok? el- Bueno, pues en todo esto, para hacer como el resumen de lo que acabo de mencionar, la LH llega a la teca para producir de la testosterona aromatasa y producir el estrógeno, ¿sale? Para que no se nos olvide. Después, la aromatasa produce estradiol para hacer que salga la ovulación y todo este show. Y cuando ya termina el folículo, pues hace la menstruación. Sale la ovulación, el folículo que queda ahí no tiene que sustentar nada y sale el bebé. Eso es lo que es realmente lo que va a pasar. Lo que pasa con los quistes es que pueden causar a veces un poco de vello facial, un poco de acné y un poco de calvicie. ¿Por qué? Porque este folículo que no terminó de hacerse para poder estar en la ovulación, sigue segregando cierta cantidad de testosterona. Ok. ¿Sale? Entonces, esta cantidad de testosterona puede hacer que la mujer tenga acné, pueda tener Vello un poco de facial. calvicie o vello facial. El vello facial no es acá. Normalmente el vello facial se le ve acá a la mujer. ¿Sale? En estas áreas. Como la patilla. amigo. Ándale, como si fuera una patilla Aquí, muy ¿no? larga, Sí pero empieza a de salir vello aquí. muy Finito, fino. ¿no? Sí. ¿Sale? Entonces, pero esto simplemente se va a hacer el ciclo menstrual correctamente. Pueden usar también pastillas anticonceptivas, que ahorita vamos a hablar de eso, o pues el embarazo. ¿Sale? Estos tipos de quistes que son ovario poliquístico, que no es un síndrome, nada más es ovario poliquístico por el proceso de la menstruación, es curable muy rápido. Y hay veces que no va a tener estos problemas tan graves. ¿Sale? ¿Por qué? Bueno, como lo que mencioné del acné y todo eso, porque el ovario poliquístico son abajo de 8 quistes que puede haber. 1, 2, 3, y no tiene mayor problema, también depende cuánto se desarrolló, pero normalmente son muy, muy, muy pequeños y no causan problemas. Ya excepto que empieza a haber un problema más fuerte hormonal, puede ser que empiece a sacar un poquito más de quistes y empieza a ver todo esto de vello facial y cositas así, pero casi no es algo que vaya a afectar a la mujer. ¿Ok? Entonces, ¿quedó claro ahí? Vamos bien. Muy bien. Vamos bien ahí. Ese es un punto muy importante como de base antes de empezar a hablar sobre el síndrome de ovario poliquístico. Y aquí yo les traigo una información sobre la historia del síndrome de ovario poliquístico. Se me hizo muy interesante, ya que ha ido evolucionando como los tratamientos y todo esto. Y pues se empezó a estudiar el síndrome de ovario poliquístico en 1720. Wow. En 1720 se empezó a estudiar. Ahí fue el primer punto, ¿ok? Y hasta 1879 se le empezó a dar un tratamiento. ¿Ok? Entonces, el síndrome de ovario poliquístico siempre ha estado. No crean que es como Una enfermedad como de que la nueva de era. poquita, sí. Y desde hace mucho tiempo y muchas mujeres lo han pasado por irregularidades del ciclo menstrual. Ujú. Porque lo que mencioné de los folículos y todo esto es algo que tiene que ser cíclico, pero si se empieza a hacer, si se empieza a romper, claro. que no menstrua, que son más largos y todo, los folículos empiezan a trabajar de manera diferente, o las hormonas. Entonces empieza a haber síndrome de ovario poliquístico. ¿Ok? Entonces, el tratamiento empezó hasta 1879. Y la forma de tratar el síndrome de ovario poliquístico era en una operación. Y la operación era quitar los ovarios. Como no había ovarios, ya no había síndrome de ovario poliquístico porque ya no había, pues, todo este problema Sí, ya no había todo menstrual. ese y entonces, proceso, ¿no?
ya, terminaba. O sea, esa era la solución. Había un problema en el ovario, quitamos el ovario. Ahí se aplicaron la de quitar el problema de raíz. Efectivamente. ¿No? Pero alguien dijo que no y dijo, pues nada más cortamos lo que está mal. Pero aún así no era la solución. No. Eso era antes. Después en 1902, alguien dijo que nada más había que puncionar el ovario, los quistes. Había que puncionarlos para que sacaran lo que tenían y se solucionara. Al final todavía era en una operación, porque tenían que abrir y hacer estas punciones para poder solucionarlo. En 1902. Ahora, ¿cómo? O sea, digo, hoy con la tecnología que hay, pues dices, bueno, tienes toda una serie de herramientas tecnológicas para este tipo de operaciones que son muy finas. Pero antes, en 1902. Es justo, no me imagino cómo era algo muy agresivo. Cómo era una punción en el 1900, en el ovario, amigo. imagínate. O sea, no me quiero imaginar la carnicería que se hacía para... Sí, y por eso se me hizo muy interesante todo esto, porque es algo... pues que la gente piensa que ya lleva mucho tiempo y todo, y no, y vamos a llegar a un punto ahorita que van a decir, ¿pero por qué? O sea, sí, no, porque estás hablando del ¿qué? ¿1700? 1720 fue la primera vez que vieron el ovario poliquístico. 1720, estamos hablando de que son casi 320 años. 304 años. 300 años. 300 años. 3 siglos, amigo. 3 siglos que lleva este tema. Que volvemos a lo mismo de lo que decíamos cuando hablamos de la mujer, ¿no? Si tú echas el reloj para atrás, vamos al día cero, ¿no? Porque es el que nos marca el calendario romano. O sea, hubo 1900 años de justo lo que decíamos de una cultura, un proceso socialmente dominante por el hombre. 1900 años. No les importaba lo que les pasaba. Exactamente. Entonces, realmente sí es algo nuevo. Muchos dicen, no, Marco, 3 siglos. Bueno, versus 1900 años, o no, perdón, 1700 años antes de que se viera esa parte. Es lo que te decía, o sea, justo por eso decimos que es algo nuevo, o pareciera que es de la época moderna, o que hoy están saliendo más cosas. Sí, porque hoy se están descubriendo muchas cosas porque se le está prestando más atención a esa parte de la medicina y de la mujer. Pero fíjate, 300 años... Pero fíjate, 300 años para darse cuenta del ovario poliquístico. Pero fíjate, en el siglo XX... Ya hablando del siglo XX. Se conoce mejor el ciclo menstrual de la mujer. Fíjate, o sea, estamos hablando todavía o sea, ahí sí pasaron 2000 años para que conocieran el ciclo menstrual, o sea, para que estudiaran el ciclo menstrual. Algo que es por naturaleza de la mujer. O sea, ahí ya no partes del año cero, ¿no? O sea, eso es desde las cavernas, ¿no? Hasta el siglo XX. Pero vamos un poquito más atrás. En 1928, o sea, un poquito más atrás, se encontró por primera vez el estradiol en mujeres embarazadas. Okay. O sea, descubrieron el estradiol. En 1928 se descubrió el estradiol. Y en 1929, o sea, un año después, encontraron eso y empezaron a hacer manipulaciones del estradiol. Empezaron a manipular la molécula del estradiol y a sintetizar, o sea, empezar a agarrarla para ver qué pasaba en ciertos pacientes cuando metían este tipo de hormona. Sí, o sintetizarla para que fuera una hormona de laboratorio, ¿no? Efectivamente. 1930, o sea... 10 años después. No, 2 años después. Un año. 1929 empezaron a sintetizar. Y 1930 se descubre la progesterona. La otra hormona que hemos hablado que es de suma importancia para efectivamente todo el tema de la maternidad. Bueno, cuando está esta parte de la fertilidad, ¿no? Sí, así es. ¿Y qué crees? Para poder encontrar todo esto y poder manipularlas, es un dato curioso nada más, tuvieron que moler 4 toneladas de ovario de cerdo. No. Para poder encontrar y hacer todo este tipo de experimentos. Híjole. Bueno, fueron cerditos, ¿no? Fueron cerditos, pero de todos modos. Interesante. O sea, ¿no? Vaya dato perturbador, amigo. 5 años después de encontrar el estrógeno, empezar a sintetizarla
y la progesterona casi un año después. Hasta 1935 empezaron a aislar la testosterona y a sintetizarla. Primero fue el estradiol, después la progesterona y después la testosterona. Okay. Efectivamente. En los años 40 y 50 se empezó a usar el estradiol para tratar la menopausia, para tratar la lactancia, suprimir la lactancia, cuando las mujeres ya dejan de lactar, ya deberían de dejar de lactar y no pueden, entonces usaron estas hormonas para ya empezar, sintetizadas como un medicamento, ¿no? Y para el cáncer de próstata. En los 40s y 50s. 50, estamos hablando de casi, ¿qué son? ¿70 años? No. Soy malo para las matemáticas. Yo también, pero tiene ching. 50, en los 2000, 70 más o menos, 74 años. Fíjate que es que, perdón, haciendo la cuenta, porque también tiene una conexión con lo que decíamos. Es evidente que hoy mujeres de nuestra edad, o de mi edad aproximadamente, tengan también mucho este desconocimiento, porque haz cuentas. ¿Qué edad tenían? Más bien, ¿a quién le tocó vivir esas etapas? A sus abuelas. No, a sus bisabuelas. ¿No? No, estamos hablando del 1950. Bueno, en los 50. Ya estás hablando de los 50 fue lo de la próstata, lo de la lactancia. Ya se estaba dando todo ese tema. Entonces, si te vas un poquito más arriba... apenas, no era así como que todo el mundo lo supiera porque no había redes sociales. Entonces, a la abuela, a la bisabuela. Entonces, de ahí viene justamente también mucho este tema de poco saber educación. Por qué viene la educación. ¿Qué te iba a educar la bisabuela a la abuela si no había tanto este conocimiento? Obviamente, la abuela a la mamá y la mamá hoy a la hija, que son justamente nuestras generaciones, pues hay un amplio, se pierde mucho, se diluye mucho eso, el que la mujer conozca su cuerpo sin esos tabús que venían desde los años 1900. Efectivamente. ¿No? Entonces son datos bastante interesantes que conectan. O sea, porque esto no nada más es hablar de hormonas y ya, sino esos datos están bastante interesantes. Muy interesantes. Y bueno, en 1935, que fue cuando ya estaba la progesterona, estaba el estradiol y la testosterona, empezaron a corregir el ciclo menstrual y quitar la infertilidad de la mujer con estas hormonas. Ok, o sea, empezaron a trabajar mejor ya. En el siglo XX fue que estuvieron mejor el ciclo menstrual, empezaron a usar las hormonas y todo, o sea, estamos en siglo XXI, ¿no? Siglo XX fue hace el siglo pasado, empezaron a ver apenas todo esto, ¿ok? En 1900, sí. Y el síndrome de ovario poliquístico lo sufren del 5 al 15% de las mujeres de la población. O sea, se puede decir que de 10 personas, de 10 mujeres, 2 o 3 lo sufren. Síndrome de ovario poliquístico. ¿Ok? Y el síndrome de ovario poliquístico, el 75 personas de las que van ahí a estudio porque tienen síndrome de ovario poliquístico, el 60% al 80% tiene resistencia a la insulina de las mujeres que van. Ok. Por síndrome de ovario poliquístico. Si van por síndrome de ovario poliquístico, el 40% tiene diabetes tipo 1 y el 26% tiene diabetes tipo 2. El 28% de estas mujeres que van tienen sobrepeso y el 26% de estas personas que van tienen epilepsias. Entiendo entonces que es que quiero entender, ¿qué deriva a qué? ¿El SOP deriva estos padecimientos o más bien la gente que trae estos padecimientos los deriva a tener SOP? Eso es lo curioso, amigo. Sí. Eso es lo curioso, fíjate. Aparte ya de lo que te dije de la investigación de años que empieza a ver de hace 300 años que empezó y hace el siglo pasado, el ciclo menstrual y todo lo que te acabo de mencionar, actualmente se desconoce por qué existe síndrome de ovario poliquístico. Ok. ¿Ok? O sea, no hay una cosa que te diga, ¿tienes ovario poliquístico? Fue por esto. Ok. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que si no se sabe por qué hay síndrome de ovario poliquístico, no hay una solución para síndrome de ovario poliquístico porque no se sabe de dónde viene. O sea, hay un tratamiento que ayuda a mantener o nivelar como esos temas hormonales en los folículos. Efectivamente. Para mantenerlo como ahí. Sí. Pero no hay como, usted tiene esto, le prescribo y con esto se le va a curar. Efectivamente. Ok. Y por lo consiguiente es difícil saber si una mujer tiene síndrome de ovario poliquístico, porque pueden ser solamente quistes o ovario poliquístico o un síndrome de ovario poliquístico. Entonces,
¿Qué es un síndrome de ovario poliquístico? Afecta en diferentes partes del cuerpo, es multifactorial, ¿sale? Un síndrome ya va a diferentes partes. Por ejemplo, un síndrome metabólico, alguien que dice, yo tengo síndrome metabólico, es que tiene sobrepeso, es que tiene problemas en la insulina, es que tiene hipertensión. O sea, empieza a haber desajustes en varias partes fisiológicas u hormonales en el cuerpo. Entonces, un síndrome es cosas que van como encaminando, Sí, claro. ¿sale? Y el síndrome de ovario poliquístico es algo multifactorial también, que va a atacar lo ginecólogo, bueno, la Sí, la fase... parte de la ginecología o lo que ve el ginecólogo. Exactamente. Lo nutricional, lo endocrinólogo, Sí, y hormonas. también lo fisiológico. O sea, actúa en diferentes sistemas el síndrome de ovario poliquístico. ¿Qué quiere decir? Que los quistes actúan simplemente en la parte de la menstruación. ¿Sale? Un quiste o ovario poliquístico. Pero ya el síndrome Pero el síndrome empieza a altera alterar todo este ecosistema. otras hormonas, otros órganos de la mujer. Sí, los procesos del cuerpo en la mujer. Efectivamente. Entonces, esa es la diferencia entre uno y otro. Los dos son quistes. Pero bueno, hablemos un poquito sobre los quistes. Los quistes del síndrome ovario poliquístico son de 8 quistes para arriba y abarcan mucho y crecen mucho. ¿Por qué crecen mucho? Bueno, ahorita voy a explicar el por qué, pero les doy un adelanto. Crecen mucho porque las células TECA, que es lo que estaba mencionando ahorita, por eso lo quise mencionar. No, producen testosterona. Las TECA producen testosterona y la LH va y hace la testosterona, la aromatiza para hacer estradiol. Quiere decir que cuando hay síndrome de ovario poliquístico, hay más células, más folículos que están estimulados, más de 8, pueden llegar a ser 20, 25, 30. Generando testosterona. Que está generando mucha testosterona, claro, porque crece mucho. Claro. Y ahorita voy a explicar por qué crece mucho. Ya explícanos, amigo. Bueno, nos tienes en suspenso. Sí, de hecho eso es esto. Me lo sé perfectamente bien. El asunto es que crecen mucho porque empieza a haber una resistencia a la insulina. ¿Qué es la resistencia a la insulina? Que las células que son receptoras de la insulina, que son el músculo y el hígado, no están asimilando correctamente la insulina. Y esto genera hiperinsulinemia. O sea, hay una elevación de insulina en sangre. Que la insulina va a generar que la testosterona suba. Que se anaboliza. Y entonces las células TECA empiezan a crecer cada vez más porque empiezan a tener más testosterona. Pero es por una resistencia a la insulina. Y estas también empiezan a segregar testosterona. Las TECA empiezan a segregar testosterona. Como crecen más, suelto más. Y empiezan a generar más testosterona. Voy a agarrar porque no sé si me voy a olvidar algo, perdón. Empiezan a generar más testosterona y el cuerpo identifica la glándula, y el hipotálamo, llega la señal de que hay más testosterona en la mujer y manda la señal a la pituitaria y dice, segrégame más LH, porque hay muchos folículos. Para regular ese mal funcionamiento. Hay muchos folículos que están trabajando con las células TECA y necesitamos hacer aromatización y sale la LH a generar eso, pero no puede. No puede porque no está haciendo el trabajo todo el sistema hormonal como debería de ser. Perdió la batalla, amigo. Empieza a perder la batalla. La LH empieza a perder la batalla, efectivamente. ¿Ok? Entonces se empieza a generar ahí trastornos un poquito ya más graves. ¿Sale? A ver, los niveles se elevan de las... cuando los niveles se elevan de la testosterona, hay irregularidad del ciclo menstrual, no hay ovulación y pues hay quistes en 1 o 2 ovarios, lo que te mencionaba ahorita. ¿Sale? Entonces, esto no va a tener una cura en específico. El síndrome del ovario poliquístico no tiene una cura en específico porque no se sabe de dónde viene. O sea, no se sabe por qué se generó. Se dice, la ciencia dice que es o genético o por estilo de vida. Pero no sabe, o sea, sí, se puede decir que
si es genético, pues ya es chingo porque es genético. Pero aún así, aunque sea genético, te cuidas y ya, ¿no? Y otra es el estilo de vida también. Cómo llevan su estilo de vida en su salud menstrual, la mujer. Lo que yo estuve investigando y a lo que yo llegué de conclusión es que todo viene derivado de un estilo de vida. De que la mujer no está educada, por eso se me hace muy interesante ahorita que la gente aprenda todo esto, porque a mí se me hace más que el síndrome de ovario poliquístico viene más de una mala educación menstrual, de su ciclo menstrual de la mujer, que no sabe hacer actividad física y que no sabe hacer ejercicio para tener una buena salud menstrual, y eso hace que el cuerpo empieza a generar más hormonas o a no tener la suficiente sustentabilidad en nutrición para que los folículos, el ovario y la menstruación pueda ser cíclica. Entonces empieza a tener desajustes hormonales. Muchas veces he preguntado a mujeres, porque eres chismoso, amigo. Porque soy muy chismoso. ¿Muy chismoso? No, porque me interesa sí, claro. saber, no sabía yo todo esto, pero sí me interesa saber, por ejemplo, que tengan un buen ciclo menstrual, porque yo sé que pueden desarrollar problemas desde ese punto y no pueden tener cambios. Pueden ser infértiles, pueden tener problemas hormonales y cositas así. Entonces, yo siempre pregunto para decirles, ¿sabes qué? Si estás mal, ve con el endocrinólogo. No lo veo yo nada de eso y no entendía nada de esto. Pero sí las mandaba con el endocrinólogo y les explicaba el por qué, ¿no? Pero muchas mujeres me han dicho que desde la primera, que es la menarquia, desde la primera menstruación, son irregulares. Desde la primera, o sea, desde el día 1 son irregulares. Y eso ya está mal, ¿no? O también hay mujeres que menstruan, en vez de sus 9, 10 años, menstruan desde los 6, 7 años. Y es un desajuste hormonal. Para mí, el desajuste hormonal, cuando son muy chiquitas, viene más genético. Y cuando es una menstruación en tiempo, pero irregular, yo creo que es más un desajuste de estilo de vida. Y yo creo que desde ahí puede venir el síndrome de ovario poliquístico de estas dos. Sí. Porque no hay un estudio que te diga, tienes síndrome de ovario poliquístico porque tienes resistencia a la insulina. Uh-huh. No se sabe si la resistencia a la insulina causa síndrome de ovario poliquístico o el síndrome de ovario poliquístico está causando resistencia a la insulina. Que es como el que fue primero el huevo o la gallina, ¿no? Ajá. O sea, todavía no se llega a estudios concluyentes que determinen lo que yo te preguntaba. Entonces, ¿esto genera todos estos padecimientos o todos estos padecimientos generan el SOP, ¿no? Exactamente. Entonces, lo único que se puede hacer es corregir solamente corregir lo que está mal. Por ejemplo, solamente se puede corregir el ciclo menstrual. ¿Con qué? Con pastillas anticonceptivas, que ahorita vamos a llegar ahí, porque es un problema del síndrome de ovario poliquístico. No deja que el ciclo menstrual sea cíclico. Lo pone irregular. Entonces, lo único que pueden hacer es hacer el ciclo menstrual regular. El síndrome de ovario poliquístico causa infertilidad. Lo único que pueden hacer es hacerlo fértil, pero no están quitando el síndrome de ovario poliquístico. Simplemente están dando medicamentos para que pueda ser fértil Sí, para atacar la sintomatología o lo que derivan de la enfermedad, sí. Bueno, el síndrome, pero no erradican per se el síndrome. Exactamente. Sino los síntomas aledaños que deriva de esa enfermedad. Otra cosa que pasa con el síndrome de ovario poliquístico es lo de la testosterona que sube. Lo único que pueden hacer es mandar un medicamento para bajar los niveles de testosterona. Y la otra cosa que pasa es la resistencia a la insulina, lo cual tomas ciertos medicamentos, hace ejercicio y entrena para bajar esto. O sea, lo único que están haciendo es hacer tu ciclo menstrual bien con medicamentos, darte fertilidad con medicamentos, bajar los niveles de testosterona con medicamentos y hacer tu resistencia a la insulina, pues que no haya y que sea una insulina normal. Pero el síndrome de ovario poliquístico sigue ahí. O sea, eso no se quita. No se va a quitar. Son los síntomas. Ahorita no se quita. O sea, actualmente no hay algo que diga ya se quitó. Por eso se me hizo muy interesante los tiempos de la historia, de cómo fue evolucionando, porque antes decían, no, pues te quito los ovarios y ya. No, pues ya se solucionó. Pues ya no vas a tener síndrome de ovario poliquístico porque el ovario ya no va a tener quistes.
y pues, pero ya no va a haber folículo, ya no Sí, va a pero, haber ciclo pero también te menstrual. pero también te dejó infértil, también te dejó Y hormonalmente, y hormonalmente ya tienes un te desajuste. desajustó porque es como pues quitas parte esencial de la anatomía y de la fisionomía de la mujer, ¿no? Sí. O sea, Entonces esa no era la solución. O sea, ve todo lo que ha ido evolucionando y actualmente el tratamiento es hacer que todo funcione, pero quédate con el ovario poliquístico. sí, vamos a erradicar lo que gira en torno al síndrome, pero el síndrome ahí está. Sí, ahí sigue. Ahí se va a quedar. ¿Qué pasa si no se trata el síndrome de ovario poliquístico? O sea, si una persona no... Pues ahí lo deja. Ahí lo tengo, ya lo... Ahí lo deja, le vale. Infertilidad, obviamente no va a poder tener hijos porque no tiene este ciclo menstrual, no hay Ujú. ovulación. Va a tener diabetes tipo 2, Ok. va a tener hipertensión y va a tener cáncer de endometrio. Voy a explicar el cáncer de endometrio. El cáncer de endometrio se va a hacer por falta del ciclo menstrual. ¿Por qué? Porque ya había comentado en el episodio anterior que la mujer, aparte del ciclo menstrual, tiene el ciclo uteriano. Uterino. Que en el ciclo uteriano, cuando el ciclo menstrual, bueno, llega la menstruación, que desgarra todo, el útero se desgarra y empieza otra vez a formarse en la fase folicular. Se empieza a formar y queda, en la ovulación queda otra vez todas las capas bien para nutrir al bebé. Pero como no llega a este proceso donde otra vez tiene que desgarrar, el útero sigue creciendo y las células se siguen haciendo más y se vuelven cancerígenas. Y entonces hay cáncer uterino. Empieza la mutación de esas células Del endometrio, perdón. que no están haciendo su función natural, ¿no? Por eso Efectivo. decimos que el cuerpo es una máquina maravillosa, porque sabe para qué está hecho y una de las principales que hemos mencionado mucho es la reproducción o la perpetuidad de la especie. Sí, El que tú no lo hagas no quiere decir que es una decisión tuya. Está bien, es una decisión tuya, pero anatómicamente, biológicamente, el cuerpo no sabe de decisiones. Simplemente él sabe que tiene que reproducirse porque tiene un proceso natural o de la Sí. naturaleza, ¿no? Entonces ahí es cuando vienen las anomalías. Que por eso yo también creo, amigo, y considero que es un tema también de estilo de vida. Digo, no soy médico, ni mucho menos, es una opinión muy personal, y perdón si mi opinión no les ofende. les ofende o no coincide, pero creo que sí tiene que ver mucho con estilos de vida. O sea, creo que sí tiene que ver mucho con eso, que si genéticamente, como bien dices, ya viene, pues bueno, no, por supuesto eso no lo puedes erradicar, pero sí puedes mantener a mucha raya muchas cosas, porque Sí. desde la infancia, lo hemos dicho también en muchos episodios, hay una muy mala alimentación. Y de los dos polos, tanto de la desnutrición por este tema de pobreza extrema que se vive, pero también por el otro, que México, digo, para datos prontos, el país con más obesidad de niños. Sí, Entonces, también el abuso a temprana edad de azúcares, de carbohidratos, de todo esto que no les ayuda, pues también pueden disparar ciertas afectaciones o irregularidades, ¿no? Sí, Que sí, puede sí. llevar a lo que tú dices, pues una menstruación temprana, ya irregulares de que pues a tu primer menstruación ya eres irregular. o muy tardía O también. muy tardía también, ¿no? Entonces, sí también yo considero, en mi opinión, reitero, en mi opinión, que sí puede ser también muchos factores de estilo de vida y de alimentación y de actividad física. Mira, yo no creo que las enfermedades sean genéticas. Yo no creo. Por ejemplo, yo no creo que una persona que fue hipertensa, sus hijos tienen que ser hipertensos, claro. genéticamente. Claro. Yo creo que todo viene derivado de un estilo de vida, es más cultural. Por ejemplo, vámonos a las abuelitas. La abuelita comía tortilla, la abuelita tomaba refresco, la abuelita hacía un desajuste en su alimentación y no hacía ejercicio. A sus hijos le va a dar lo que ella come y los va a educar de la misma manera, que no hicieran ejercicio, pues que trabajaran, que dieran dinero en la casa y que comieran. Yo me acuerdo mucho que llegaba con mi abuelita y me decía, ay hijo, come un poquito más para que estés más fuerte, cómete unas tortillitas, cómete este panecito, o sea, te daban comida. Comida es para ella estar fuerte, ¿no? Y esa fue la educación, ¿no? Y te van educando, cómete esto, cómete un molotito, cómete una tortita, cómete Tu un taquito. con sal. Sí. Tu taquito de jamón con mayonesa. Sí, amigo. así, cositas así, ¿no? Te compré unas papitas, ¿no? Cositas así, porque al final lo que es la cultura, actualmente la gente le manda eso de loncha a sus hijos.
les va a mandar un sándwich, Un danonino. un danonino, un dinero, una torta, dinero para que se compren Y en un el peor de los refresco, casos un dinero, ¿no? jugo, Para que se compren pues, lo que quieran, lo que quieran y que necesiten. sale peor, ¿no? Porque son puros dulces o pura cosa frita y así. Entonces el asunto es a mí se me hace muy cultural. Vamos a poner que genéticamente sí estamos predispuestos o más débiles a tener hipertensión. Sí, claro. Pero culturalmente lo voy a desarrollar. Pero si culturalmente yo lo cuido, no lo desarrollo. Entonces, si imaginemos que no es genético y es causado por cultura, va a tener hipertensión. Supongamos que sí es genético y aún así la cultura no hace que cuide, de todos modos va a tener hipertensión. Entonces, a mí lo que se me hace más transmitible no es la genética, sino la cultura. Sí, es más fácil que te transmita. Bueno, a ver, genéticamente sí lo vas a traer, pero quedas sensible o propenso a. Sí. Pero exacto. lo cultural lo asimilas y son tus hábitos. Por eso te digo que para mí también es un tema de hábitos. Yo por ejemplo. Y desconocimiento también, porque la gente. Claro. Pues, culturalmente, es Y que no, la gente no sabe. Y no es malo, pero justamente creo que es lo que dispara, ¿no? Y creo que este tema de la menstruación, pues queda en claro que es algo muy nuevo en la sociedad. Es nuevo, O sea, es nuevo, muy nuevo. Y las personas, principalmente las mujeres que son las que tienen este ciclo menstrual, no están educadas a que deben de tener un ciclo menstrual bien. ¿Por qué? Porque, te digo, personas que tienen 28 años, les pregunto, oye, ¿eres regular? No. ¿Desde cuándo no eres regular? Nunca he sido regular. Y es bien normal. Bien normal. ¿Y desde cuándo te bajó? A los 10 años. Y desde los 10 años hasta los 28 años nunca ha sido regular. ¿Cómo crees? O sea, debe de tener quistes, seguramente. Por los folículos que te digo que no llevan un ciclo bien. O sea, se hacen más largos o más cortos. Si es más corto, no se desarrolla y no hay ovulación correcta. Y no eres entonces fértil. crea folículos, quistes. Si es más largo, sigue desarrollando folículos. Nada más uno va a ser, pero los demás que no se pudieron desarrollar se van a estabilizar ahí. Y pues al final, el hecho de estar haciendo eso constantemente es un desorden hormonal que va a causar síndrome de ovario poliquístico. Ese es mi punto de vista. Ginecólogos, ahí si lo ven. Escríbanos, por favor. Nos escriben, por sí, favor. por favor. Bueno, ¿cómo se diagnostica el síndrome de ovario poliquístico? Porque pues hay quistes y también puede haber nada más resistencia a la insulina, por ejemplo, ¿no? O nada más puede haber acné y puede ser por otra causa, ¿sí? Sí. Entonces, el diagnóstico es cuando tienen que hacer literal una introspección del ovario. Y si tiene más de 8 quistes, ya se considera. Se considera que seguramente ya hay un síndrome de ovario poliquístico. Seguramente, porque también tienen que sacar pues, estudios para ver los problemas de testosterona. Y si no son en estudios, debe haber una elevación en la testosterona libre. ¿Por qué? Porque la total puede haber mucha testosterona, pero hay ciertas proteínas, enzimas, que las pueden agarrar y no dejar que hagan la función la testosterona, aunque haya testosterona en sangre. Pero la que está libre es la que hace la función. Si hay una elevación arriba de 4 miligramos, seguramente hay un síndrome de ovario poliquístico. En un programa te mencionaba que la mujer debe estar entre 2 y 3. Uh-huh. Puede ser un poco menos, pero ahí debe estar. Pero arriba de 4.5, ya está elevada la mujer en testosterona y seguramente hay un síndrome de ovario poliquístico. Y también se puede ver en el acné, en el vello facial, en la calvicie. ¿Ok? Ahí es donde se puede ver. Y pues también afecta al ciclo menstrual. Es es el diagnóstico que se puede encontrar. Pero se puede hacer una regularidad del ciclo menstrual por estrés. O sea, tienen que estar estas 3 características. No tiene ciclo menstrual, tiene a lo mejor visualmente trastornos de la testosterona o en estudios ver la testosterona. Y aparte sacar un ultrasonido para ver si tiene más de 8 quistes en los ovarios. ¿No? Okay. ¿Sale? Para ver que sea probable el síndrome de ovario poliquístico. ¿Ok? Entonces, bueno, lo que afecta es la resistencia a la insulina, disminuyen los folículos, hay altos niveles de testosterona, hay una alteración en el sistema del hígado, hepático. Empieza a haber un problema ahí también. Y
hay problema en el hipotálamo para producción de hormonas en general en todo el cuerpo. Entonces, sí es algo que afecta a diferentes sistemas, por eso se llama síndrome de ovario poliquístico. Aquí hay algo importante, una relación entre la resistencia a la insulina y el síndrome de ovario poliquístico. Cuando más alta es la cantidad de testosterona, que son las células TECA, hay más resistencia a la insulina. Hay una relación. Una relación entre la insulina y la testosterona con las células TECA. Las células del hombre se llaman células de Leydig. Así se llaman las células del hombre porque llega la LH, los dos tenemos LH. Sí. La LH va a la TECA de la mujer y produce testosterona, pero es para aromatizarla y convertirla en estradiol. Y en hombres va a las células de Leydig para producir testosterona en los testículos. Ya me acordé, porque no me acordaba. Pero ya está. Entonces, esto provoca, cuando hay una elevación de la testosterona, que produzcan más insulina el cuerpo por la elevación de la LH y la testosterona. ¿Ok? Y ahora, y digo, amigo, para que si no el auditorio también no se quede con un poquito de las dudas de todo este tema del SOP, las interacciones que tienen los anticonceptivos, ¿qué nos puedes hablar acerca de eso también, ¿no? Porque juegan un papel importante y no me gustaría finalizar como esta parte sin dejar de mencionar los anticonceptivos, porque es algo que también hoy en día la realidad de muchas mujeres, pues empiezan también con el consumo a muy temprana edad, también con el tema de anticonceptivos. ¿Por qué? Por lo mismo, también una precaria educación sexual, y empiezan a abusar de las pastillas, de ciertos métodos que no están como planificados o con profesionales de la salud que las tienen que orientar, ¿no? Entonces ves a niñas de 13, 14 años tomándose la píldora del día siguiente, ves a tomándose ya su bliss de pastillitas de los 28 días, y ya empiezan desde temprana edad justamente con este tema de anticonceptivos, porque no saben que el anticonceptivo también son hormonas. Claro. Y están en fases de desarrollo todavía y se están metiendo hormonas, y eso también empieza a generar un desajuste en todo esto que nos hablas, y también pueden ser causales de un SOP, ¿no? Claro. Sí y no. Sí y no. Mira, ¿te parece si digo como la solución que es como del síndrome de ovario poliquístico? Sí, por porque favor. de ahí me puedo pasar a los anticonceptivos. La solución hay dos. ¿Te quieres embarazar? Le preguntan. ¿O no te quieres embarazar si tienes síndrome de ovario poliquístico? No me quiero embarazar. Tratamiento, anticonceptivos. Anticonceptivos, antiestrógenos y para la diabetes. O sea, para la resistencia a la insulina. Metformina. Exactamente. ¿Te quieres embarazar? No es anticonceptivo, sino clomifeno, gonadotrofina para poder mandar las señales. El clomifeno estructura otra vez todo el sistema hormonal de la mujer. Y si no funciona esto, operación. Esa es la solución. ¿Qué es lo que decíamos? No hay cura, más bien es solución. Exactamente. Que son soluciones todavía. Pero, felicidades mujeres, ya no estamos en el 1700, no va a haber punción. Exactamente. ¿No? Mejor un clomifeno y otros medicamentos, pero esta vez no hay punción. O sea, esa es la buena noticia. Efectivamente, eso es lo bueno. Y bueno, hay medicamentos, hay uno que se llama citropeina. Citropeina, ajá. Citroteina, perdón. Citroteina. Ok. Que actúan los receptores de la testosterona y hidroesterona y los inhibir. empieza a bajar. Okay. O sea, los bloquea, mejor dicho. Okay. Los bloquea los receptores. ¿Sale? Y entonces influye en la glándula también de la LH, que es de la hipófisis. Ajá. Y empieza a segregar. A segregar su hormona y todo. El problema de este medicamento es que tiene efectos en toxicidad en el hígado, tiene dolores de cabeza abundantes, sube de peso, sensibilidad en los senos, baja el líbido, tiene edemas, que es retención de líquidos, y tiene cambios de humor. Cuando bajan los niveles de testosterona así de fuertes con este tipo de medicamentos. ¿Ok? Entonces, sí debe de haber un bloqueador para la testosterona, que tienen que ser antiestrógenos para bajar el vello facial, para bajar la calvicie y el acné.
Pero también se puede utilizar, fíjate bien, aquí me interesó mucho esto porque este medicamento se usa para competencias. Okay. Y yo no sabía que también para esto, que es la espirolactona. La espirolactona es un inhibidor de la aldroesterona. La aldroesterona es la hormona que lleva la hidratación del cuerpo. Pero no nada más inhibe la aldroesterona, sino también los receptores de la testosterona. Entonces, el consumo de espirolactona, Sí, espironactona. Lo que hace es un diurético, pero inhibe estas dos hormonas. Entonces, es un tratamiento también para tratar el síndrome de ovario poliquístico. ¿Y cuánto competidor no se anda metiendo la espirolactona? ¿Y cuántos competidores no usan espirolactona para poder sacar agua por la hidratación? Y están bloqueando receptores. Y están bloqueando los receptores de la aldroesterona cuando en depletación se busca tener un juego con la aldroesterona, no bloquearla, jugar para poder depletar. Entonces, cuando tú vas haciendo bien las cosas y de repente le metes eso, un día, 2 días, 3 días antes metes la aldroesterona, sí vas a sacar más agua, pero en general de todo el cuerpo y va a perjudicar mucho. Ya actúa en la glándula suprarrenal, o sea, en el hígado, en el riñón, que ahí se va a segregar más la aldroesterona. Entonces va a perjudicar su salud. ¿Sale? Entonces, bueno, hay otros medicamentos que trabajan con igual la inhibición de la testosterona, 5-alfa reductasa, que va a hacer que se bloqueen los niveles de testosterona, ¿ok? Entonces, otro medicamento que se usa es la metformina, que ya sabemos que es para bajar los niveles de azúcar, de los niveles de la insulina y todo, ¿no? Pero también aquí baja los niveles de testosterona, el androgenismo. O sea, baja pues, el androgenismo literal, la metformina baja eso en la testosterona, ¿ok? ¿Dudas? Ahí están. Anticonceptivos. Eso es algo bien importante porque, como lo mencionas, muchas mujeres lo usan. Y fíjate, la mujer no tiene un problema como el hombre cuando usa algo exógeno con la testosterona. Cuando un hombre usa la testosterona exógenamente, bloquea el receptor, el hipotálamo, hipofisario, testicular. Lo bloquea por los niveles altos de testosterona. Pero para volver a reactivarlo, primero tiene que bajar los niveles de testosterona y después tiene que activar la glándula otra vez para generar LH y FSH, que viene siendo usar gonadotrofina coriónica humana para poder otra vez activarlo. La mujer no hace esto. La mujer en el momento, como es cíclico, su producción hormonal de testosterona que tiene que estar lista para tener un embarazo, solita se regula. El hombre no. El hombre baja eso y no hay nada que lo active porque no tiene hormonas que estén así. Sí. Si esta bajó, se bajó y no hay otra que lo active. Entonces sí necesitamos un estimulante como la gonadotrofina coriónica humana. ¿Ok? Entonces si una mujer usa anticonceptivos y los deja, se regula otra vez. O sea, sin tomarlo se puede otra vez regular, que es una persona sana. Hablamos de una persona sana. Que no tenga síndrome de ovario poliquístico. ¿Ok? Entonces, no hay problema si empiezan a usar como anticonceptivos a los 15, 16 y así, porque de cierta forma están cuidando más su ciclo menstrual porque están usando hormonas que hacen que su ciclo se estabilice. Y cuando dejan sus anticonceptivos, el cuerpo otra vez identifica que no hay nada y solito empieza a producir todo otra vez. Pero sí debe haber alguna afectación también el que metan hormonas que... A una edad temprana. A una edad temprana, ¿no? Porque el cuerpo tiene pues cierto número, no sé, que produce y de repente meter eso exógeno a cierta edad con ciertos... Porque también está comprobado que también el tema de anticonceptivos que pasa también en mujeres adultas o que son regulares, que de repente tuvieron ahí una irregularidad tal vez por estrés, le meten anticonceptivos y hasta les generan coágulos o trombosis. Y les causa coágulos y trombosis. Aquí ya te me adelantaste, amigo. Perdón, amigo, ya me adelanté, pero... Pero sí les llega a causar eso, pero son personas que tienen problemas literalmente en el corazón, circulatorios, o porque fuman, o porque toman. Entonces, pues normalmente voy a hacer a lo mejor un mal comentario, pero las niñas que van a estar usando pastillas anticonceptivas a los 14 años, 13 años...
15 años, pues normalmente también a lo mejor están fumando, tomando y haciendo cosas que no deberían de estar haciendo. ¿Sí me explico? O sea, sí, pero no. Sí, pero no. Entonces, Claro. también su estilo de vida no ayuda mucho. Que vuelvo a lo mismo. Por eso yo creo mucho que todo esto es por estilos de vida, amigo. Es estilo de vida, Es estilo de exactamente. vida. Es educación, estilo de vida. Entonces, bueno, los anticonceptivos lo que hacen es corregir el eje menstrual, Ok. es lo que hacen. Evitan tener los ovarios o los quistes. Bueno, Que pues lo que decíamos, ¿no? Justamente. evitan tener los quistes y también cambian la mucosa de la matriz. Porque esta mucosa lo que hace es que cuando llega el esperma está muy, muy suavecita y puede pasar. Pero si no la pone bien, o sea, si está un poquito más dura, no deja que pasen los espermas. Entonces, esa es la función que hacen los anticonceptivos. Bien, interesante. ¿Ok? Entonces, bueno, los anticonceptivos lo que hacen es tener estradiol, progesterona y bloqueadores de la testosterona para que la mujer pues pueda tener todo esto que acabamos de mencionar. ¿Sale? Las contraindicaciones es que puede haber trombosis si las mujeres fuman o tienen obesidad o problemas cardiovasculares o circulatorios. ¿Sale? Para este tipo de mujeres, lo mejor es usar hormonas que solamente sean a base de progesterona o el DIU, si quieren un anticonceptivo. Pero si quieren un anticonceptivo que sea bloqueador de testosterona o que tenga estradiol, va a causar trombosis. ¿Sí me explico? Entonces, Sí. si niñas quieren hacer esto, pues por lo menos un DIU sería la opción. O está mal, pero por ejemplo, la pastilla del día siguiente lo que tiene es progesterona. Una gran cantidad de progesterona lo que hace es que la hace tener una menstruación rápida. ¿Por qué? Porque supongamos que ovula, lo fecunda, entra la pastilla, mete una cantidad alta de progesterona que rápido baja y como rápido baja, rápido menstrua y no deja que haya el proceso de fecundación. Eso es lo que hace la pastilla del día siguiente. Interesante. Sí, yo también me quedé impresionado. Hay 4 generaciones de anticonceptivos. Son pastillas. Las primeras son de progesterona y estradiol, pero son muy androgénicas que pueden causar masculinización. Exactamente. Entonces, estas normalmente no se toman. La segunda generación también son a base de progesterona y estrógenos y tienen un menor efecto androgénico. Las primeras son muy fuertes, estas no tanto. La tercera generación no tienen ningún efecto androgénico, son de progesterona y estrógenos. Y la última son antiestrógenos que bloquean los receptores de la testosterona para poder evitar todo esto, que este tipo de generación es la que se usa más en síndrome de ovario poliquístico. Sí, para el tema de los estrógenos. Tiene estrógenos, pero bloquea la testosterona. Entonces suben los estrógenos, baja la testosterona. Esta no está tan recomendada para personas sanas. ¿Sale? ¿Por qué? Porque necesitamos la testosterona también para el líbido, para poder tener cambio de temperatura, para poder tener anabolismo y otras funciones en el cuerpo. Entonces, las mujeres que están sanas y que meten bloqueador de testosterona, lo que va a pasar pues es que va a haber otro desajuste. Y puede haber estradiol, pero no. Sí, que es no como es el medicamento adecuado. que mencionabas, que ahorita ya se me fue el nombre, pero causaba muchas cosas, o sea, edemas, temas cardíacos, el tema del líbido bajo. Es que depende qué tipo de anticonceptivo usaron. Sí, y es que también, o sea, ya hay como tú como paciente, pues también pones en la balanza, ¿no? La calidad de vida que... ¿Cómo mantienes a raya esto? Pero por otro lado te está disparando otros 8 síntomas que son calidad de vida y dices, wow, claro. o sea, sí es complicado, ¿no? Es Sí, complejo. sí. Y bueno, el más común se llama Yasmin, que lo usan más en síndrome de ovario poliquístico. Las dosis y todo eso, sí. Okay. Todo eso lo ven con su ginecólogo. Nada más les digo que este es de 4ª generación, que bloquea los niveles de testosterona, que lo cual quita el vello facial, quita el acné, quita la retención de líquidos, porque bloquea la aldosterona y la testosterona, bajan los niveles, y pues es para tratar el SOP. Normalmente también
Esto que estoy yo mencionando aquí no quiere decir que sea la solución. Tienen que ir obviamente con su ginecólogo para ver eso. Porque No quiere decir que aquí ya, es que en Stronca ya nos dijeron los medicamentos que curan y estos son. No vayan a hacer eso, por favor, disclaimer, porque, híjole, son bien abusados los Stroncasters. No, es nada más información, o sea, sepan que lo que hay, el contexto y pues bueno, obviamente asesórense con su ginecólogo, evidentemente, claro, ¿no? Siempre, por ejemplo, esto de las pastillas anticonceptivas, les digo que hay diferentes, que es estrógeno, progesterona. Es importante que vayan con un ginecólogo y les digan, yo no tengo ningún problema, ¿qué anticonceptivo puedo usar? Este y este. Oye, que también ahí está también complicado porque mucha gente va, o bueno, muchas mujeres van y dicen, yo no tengo un problema. Pero sí. ¿cuándo fue tu último análisis que te hiciste clínico? Es que eso es lo que... ¿Cuándo te hiciste un ultrasonido para saber que realmente estás claro. bien? Es que ese es el asunto de este podcast, que causar conciencia hacia las mujeres de que vayan a ver esto. Que vayan y digan, sí estoy bien y me quiero cuidar y qué debo de hacer o qué, porque sí causa muchos problemas el hecho de que no conozcan su ciclo menstrual. Sí, es que ese es un tema, o sea, de que decir, ¿y tú eres un paciente bien? Sí, pero ok, que es normal. ¿Cuándo fue tu último estudio? ¿Cuándo fue? Normalizas la irregularidad de tu ciclo, nunca te has hecho un estudio más complejo, o sea, también ahí es eso, es causar esa conciencia, porque hasta también es importante que con sus ginecólogos también tengan esa confianza y cercanía, quitándose los tabús y las cosas como son, pues también de su vida sexual, sí, porque claro. Eso también en una vida sexual activa, pues si también abusaste no sé si la palabra correcta es abusar de los anticonceptivos o no, o de una manera no correcta, todo eso también, porque si tú llegas y solamente porque tú dices, es que yo voy al gimnasio, como bien, me siento bien, soy una mujer que está sana, ¿qué me recomienda? Obviamente tu doctor, pues si checa tu histórico, sí bien, pero si no es el que checa bien tu histórico y tú nunca te has ido a checar realmente o has hecho esa introspección, pues entonces también, si él te recomienda anticonceptivos y tú nunca te diste cuenta que tenías problemas, no sé, a lo mejor varicosos o algo que fuera circulatorio, y te da una trombo, ¿de quién es culpa? ¿Del ginecólogo o del paciente? Está complicado, ¿no? Sí, y es que mira, las pastillas anticonceptivas es fácil ir a comprarlas a las farmacias. Claro. Y no saben si es de progesterona estrógeno, si es Primera, inhibidora segunda, de testosterona estrógeno, solamente progesterona y, por ejemplo, la inyección. Aquí voy a hablar un poquito de inyección porque ese también es importante. La inyección es estrógeno o estradiol con testosterona, o sea, te inyectan testosterona a niveles de la mujer, por eso ya está estudiado y por eso ya se ven en farmacia, porque tiene que tener ciertos niveles. ¿Qué causa? Elevación de libido. Y por la elevación de testosterona y estradiol no hay ovulación. O sea, rompe la ovulación, pero hay elevación de libido porque ya te había mencionado anteriormente que la libido es testosterona y estrógenos o estradiol. Entonces, eso eleva el libido. Entonces, la mujer que llega a usar esto, pues lo eleva. ¿Quién usa o quién debería de usar ese tipo de anticonceptivos? Se utilizaría en la menopausia. Porque en la menopausia se rompe varias cosas. Una de estas es pues la generación de hormonas, del estradiol y de la testosterona. Por eso las mujeres bajan su líbido, por eso tienen bochornos. Y este tipo de anticonceptivos trabaja en los bochornos, en la sudoración, en la osteoporosis, porque ya mencionaba anteriormente que los estrógenos necesitan cierta cantidad de estrógenos y también de testosterona para solventar la solidez de los huesos y también la irritabilidad, que es normal que cuando llegan a la menopausia, por todo lo que sienten, pues el cambio hormonal se pongan irritables, pero no se debería de utilizar este tipo de anticonceptivo personas que puedan fumar, tengan problemas metabólicos en grasa como lislipidemias, anemia, problemas circulatorios o pues que ya sepan que pueden tener trombosis. O sea, para estas personas no. ¿Qué quiere decir? Que no nada más es ponerse la inyección y ya. Al final, la solución siempre va a estar en comer adecuadamente y entrenar adecuadamente. Fíjate, siempre nos dicen, es que con chocho cualquiera. Aunque esto también son fármacos y son exógenos y son para terapia de reemplazo hormonal y son medicamentos, aún así no funcionan
Si no está Si todo lo no demás. haces dieta y no haces entrenamiento y no descansas, si no tienes tus niveles de estrés adecuados. Entonces, al final, todo lo que lleguen a usar exógeno, todo lo que es suplementos, todo lo que es cosas, Farmacología, todo lo que es SARMs y externo. todo, al final todo tiene que tener como base comer bien, entrenar bien, bueno, o hacer ejercicio y descansar bien, Un siempre. Estilo de vida, amigo. Siempre. Estilo de vida. ¿Te parece? Siempre Sí. tienes que tener un estilo de vida. Apenas le comentaba a una chica, estaba platicando con ella de todo esto, le decía, mira, y a ver si no, si va a hacer controversia aquí. Las únicas personas que realmente pueden hacer que una persona se cure o que tenga un mejor estilo de vida, o sea, en profesionales, son los nutriólogos, son los psicólogos, que te pueden salvar de muchas cosas, los psicólogos, los nutriólogos y alguien que no consideran, que es el entrenador. Si sabe, obviamente, entrenar a la persona para darle una mejor calidad de vida. Las otras ramas de la medicina, hipertensión, bueno, cardiólogos y todo, Cardiología. son excelentemente buenos en su área, pero ellos saben controlar con medicamentos esas áreas. Pero al final no saben dosificar otras cosas que puede hacer que tengan una mejor calidad de vida sin medicamentos. Entonces, para mí siempre es muy importante que coman bien, que entrenen bien y obviamente que tengan sus niveles de estrés bajo o que estén bien psicológicamente. Salud mental. Exactamente. Salud mental, salud emocional. Así como entrenan el cuerpo, cuidan el cuerpo, nutren el cuerpo, hay que cuidar la mente, nutrir la mente. Y eso también nos da una estabilidad. Porque también muchos de los procesos bioquímicos nacen en la cabecita, en Sí. el cerebro. También Sí, sí. este señor también segrega muchas sustancias químicas que De ahí se generan genera todo. todo. Emociones, movimientos, tristezas, alegrías. Digo, pues ahí está la película, ¿no? Sí, efectivamente. Entonces, sí es muy importante. Sí va a generar debate, amigo. Va a generar debate. Pero está interesante porque sí es cierto, mientras tú tengas esas áreas cuidadas, como justamente la nutrición, la salud mental y aparte pues entrenando y todo esto como justamente con un buen entrenador o algo, creo que puedes ser menos susceptible a tener padecimientos crónicos degenerativos que tengas que llegar ya con un doctor, ¿no? Claro. Es que yo lo digo mucho que creemos siempre que la salud es como el concepto del dentista. ¿Cuántas veces vamos al dentista por una buena salud e higiene bucal? Díganme, ¿cuántos? Muy pocos. Pocos. ¿Hasta cuándo vas con el dentista? Cuando Hasta ya que se te picó duele, la muela. cuando ya se te va a caer el diente. Exactamente. Ya es insoportable el dolor de muelas. Justamente en la vida diaria nos pasa eso. ¿Cuándo vamos con un nefrólogo? Cuando ya se jodió todo el tema. ¿Cuándo vamos a urgencias? Cuando ya no pudiste. Bueno, ¿no? urgencias ya es diferente, porque ahí Pero ya es por algo que ya es está muy cañón. complicado, pero que pudo haberse No, pues, evitado un riesgo anteriormente, ¿no? Entonces creo que no ¿cuántas debemos de ir. personas? Fácil, no vayan con un especialista. ¿Cuántas personas se hacen un estudio al año para ver que su cuerpo esté bien? De sangre, una Nada más química, así una química sanguínea, a ver cómo estoy este año. una química. Nadie. Una colega, bueno, no colega, pero doctora que me platicaba justamente de todo este tema hormonal, que ahora salió en los episodios, platicó, oye, felicidades, qué bueno estuvo el episodio. Me decía, fíjate, Marco, qué interesante que ustedes hablan de todo esto y no se dan cuenta que el hombre también, hoy en día piensan que la infertilidad es de la mujer, pero el 80% de los casos, Claro. la infertilidad es del hombre. O sea, Sí, hoy en porque día la también gente hay no un puede problema. tener hijos no por la mujer y siempre se le achaca a la mujer. Sí, sí, sí. Y el 80% es por los hombres. ¿Por qué? Por hábitos que traen ellos También. y les baja la testosterona. ¿Cuántos hombres tienen la cultura de irse a hacer un conteo espermático para saber si la calidad del esperma, pero en el hombre es mucho el estilo de vida. Claro. Lo que come, el deporte, la grasa, la No, el testosterona hombre, en baja. todos, amigo. Estamos, por ejemplo, Sí, ahorita bueno, es lo mismo. en general, digo, también con la mujer, pero, o sea, esta parte es interesante. O sea, son datos que me llaman la atención porque todo tiene que ver con muchos estilos de vida que podemos Claro. prevenir, ¿no? Y Sí, sí, como sí, dices, sí. la medicina es más reactiva, yo creo que cuando ya vas al doctor porque pues sí, ya no está llevando Sí. la huesuda. Para mí la medicina es para calmar los síntomas. Ajá. Es para aliviar, más no para curar. Es diferente. Un medicamento alivia. Ah, tengo temperatura. Tómate esto. Ah, ya me bajó la temperatura. Pero pasa el efecto, sube la temperatura. Entonces no me ha aliviado. Simplemente, no me he curado. Simplemente me alivié. ¿Sí? O sea, me duele el estómago. Tómate esto. Ah, ya no me duele. Pero sigue la infección ahí.
¿Sí me explico? O sea, la medicina no está mala, ¿verdad? No estamos en contra de la medicina, no nos vayan a llevar. No, es aquí, buenísima. Pati Muchas Navidad personas nos van a decir aquí, amigo, que ya muchas estamos personas se mueren por todo conspiranoides. porque no toman medicamentos Sí, claro. para aliviar ciertos Sí, porque síntomas. hay antibióticos. Y hay antibióticos claro. que ayudan a matar a bacterias y infecciones y por todo, supuesto. claro. Si no van a decir, Juan Marco, pues no estamos en la época No, de la pero- peste negra, ¿no? Donde justamente no había penicilina. Sí, No. No, pero a lo que me refiero es que podemos evitar totalmente eso con el hecho de tener una muy buena educación en alimentación, en psicológica Educación también. sexual. Todo. Educación sexual es creo que lo que falta mucho para entender más esto. Sí, ¿no, amigo? también. Y puedo decir todavía. Amigo, sí, vamos cerrando porque ya nos estamos llegando al Ya cierre, nada más amigo. para la gente que hace ejercicio, hablando un poquito de los anticonceptivos, no es la mejor opción los anticonceptivos que inhiben la testosterona para las mujeres que hacen ejercicio. Ok. Tengan consideración en eso. ¿Qué quiere decir? Que las mujeres que tienen síndrome de ovario poliquístico, que tienen que bloquear la testosterona, antes de que la bloqueen y estén estables, va a haber un periodo donde no van a poder desarrollar bastante masa muscular o estar con bastante rendimiento durante el entrenamiento o en su estilo de vida por este tipo de anticonceptivos. Para las mujeres que son sanas, la mejor opción de anticonceptivo viene siendo el DIU. ¿Sale? No hay algo como que tengamos que mejorar en ciertos parámetros de hormonas. Todas están estables, tengo un ciclo menstrual regular y hay 2 DIU. El de cobre, que no tiene nada hormonal, y el DIU hormonal, que está bien hechecito para que segregue cantidades de hormonas acorde a tu ciclo menstrual, pero no te baja. O sea, no hay un sangrado abundante, pero te mantiene en una estabilidad, ¿sale? Eso es algo importante. Y les voy a regalar algo para las competidoras. Para las competidoras. Porque es importante. Y para los coach, que son competidores también. Y que llevan atletas mujeres. Hay una forma, a lo mejor muchos y muchas ya lo saben, pero estoy seguro que muchos y muchas no lo saben. Hay una forma de hacer que no les baje el día de su competencia. Y es con pastillas anticonceptivas. Muy fácil. Pongan atención porque lo van a tomar nota, porque seguramente mujeres han subido cuando ya les va a bajar o van a subir cuando les mencionaba, ¿te acuerdas que hay días que retienen más líquidos, sí. Hay días que pesan más, a veces que pesan menos? Pueden evitar esto. Nada más pongan atención. Mujeres que no usan pastillas anticonceptivas y es la primera vez que lo van a usar y lo van a usar para competir, que quieren romper su ciclo menstrual, simplemente tienen que tomar las pastillas anticonceptivas que no inhiben la testosterona, simplemente progesterona y estrógenos. Tienen que preguntarle a su ginecólogo o investigar, yo no les voy a decir el nombre. Tienen que tomar la pastilla 5 días después de su día 1, o sea, de su menstruación. 5 días después, tomo la pastilla anticonceptiva y me echo la cajita completa. Bueno, no la cajita completa. No. Sí, es que ve. Las pastillas anticonceptivas tienen 28 pastillas. Es lo que te digo, trae el blister y trae sus 28. Las primeras 27 tienen hormonas, las últimas 7 no tienen nada, son placebas. Y te vas con las últimas 5. No, te vas con las primeras, te voy a explicar por qué. Porque si tú tomas las primeras, es como si tú empezaras tu día 1 5 días después. Ya. O sea, sangraste, hubo la menstruación, pasaron 5 días y tomas la pastilla 1 y ese es tu día 1. Quiere decir que atrasas tu ciclo menstrual 5 días. O sea, si te iba a bajar el día de la competencia, ahora te va a bajar 5 días después. En promedio. En promedio. Ok, bien. ¿Sale? Entonces, esa es la forma. ¿Qué pasa cuando ya terminas tus 21 tabletitas? Simplemente las dejas de tomar y lo que te mencionaba, el ciclo menstrual se regula. Esa es una forma. Pero la mujer o el coach tiene que saber cuándo le va a bajar para que cuenten sus 5 días y se la tomen y 5 días después. 5 días después de lo que le iba a bajar, le baja y después ya. Mujeres que están tomando pastillas anticonceptivas, la fórmula es la siguiente. Terminan su ciclo hormonal de pastillas, supongamos que ellas ya llevan tomando cierto tiempo, y termina el día 21. Recuerda que el día 21 es la última pastilla que sí tiene hormonas y de ahí vienen placebas. ¿Por qué vienen placebas? Para que no se les olvide. Porque las mujeres tienen muchas cosas en la cabeza y luego se les olvida. No, es cierto. No, pero es para llevar un control.
para llevar un control. O sea, se las toman, pero ya no tienen nada y como hay una decadencia de hormonas, pues viene el sangrado. Pero entonces, en vez de de tomar las placebas, empiezan a tomar otra vez otra caja nueva. O sea, termina en la 21, se la toman y no les baja. O sea, se la toman y luego otra vez empieza el estrógeno. Y otra vez empiezan y van a tardar en que les baje 21 días. ¿Sí me explico? Después del 21 días, otra vez les vuelve a bajar. Esa es la forma para competencias. Entonces, simplemente lo dejo ahí para los coach que llevan atletas o para las atletas que no sabían esto y que quieren llegar a bien a su competencia. Ahí está. Ahí está. Sí, ya no tocamos otros puntos como los parches y todo esto, pero bueno, ya creo que con esto queda claro el uso de los anticonceptivos, cómo juegan las hormonas, cómo está todo el tema del SOP. Evidentemente es un tema que no nos da el reloj para profundizar y se quedan muchas cosas, pero creo que estuvo muy interesante. Se queda muy importante, amigo, los datos que traemos, cómo viene la cronología, la historia, por qué, para qué, de hábitos, consumos. Ya aquí hicimos algunas conclusiones, pero al final del día es información, no recomendación, no nada. Vayan a ver a su ginecólogo, a su endocrinólogo y acérquense con un profesional del área de la salud. Sí, eso siempre, es lo primerito. Esta es información para ustedes. Que hagan conciencia de la gran importancia que tiene todo este papel de las hormonas, el SOP, todo el tema anticonceptivos y tomen decisiones pues más conscientes de su cuerpo, de sus procesos y les ayuden en su calidad de vida, ¿no? Efectivamente. Amigo, muchas gracias como siempre por habernos compartido información tan valiosa, información que cura. Información que cura. Esta les va a curar muchas cosas. Así es. Entonces, no se lo pierdan, pues con esto damos inicio al último de nuestros episodios, que va a ser todo el tema de la menopausia, ahora que ya entendimos muchas cosas. Así que, Strongcaster, muchísimas gracias por haberse quedado con nosotros. Esperamos que les haya gustado. Han sido episodios un poquito más largos, pero pues es obviamente porque pues queremos contribuir mucho a esta información. Compártanlo, de verdad es información que no necesita ser nada más para competidores, chicas fisicoculturistas, gente que está en el gimnasio. Como se dieron cuenta, poco fue las cosas que mencionamos de ejercicio. Todo es más en tema de la mujer, entonces así que compártanlo y se los vamos a agradecer mucho y nos estamos viendo hasta la próxima. Bye bye.